Bueno, y ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express, y en la sección de salud, nosotros tenemos a Cándida Romero Vargas y un invitado muy especial. Buen día, Cándida. Buenos días también a los amables televidentes. En el día de hoy tenemos también aquí al doctor Julio Castro, que nos va a acompañar y nos va a hablar de lo que es la bioseguridad. Muchas gracias, es para mí un honor saludar al pueblo dominicano al que nos debemos y saludar esta entrega más de 2x1, ¿verdad? 2x1, sí. Entonces, el querido hermano, es para nosotros un placer acompañarle y rápidamente vamos a pasar a temas que tienen que ver con el bioterrorismo primero y la bioseguridad después. La bioseguridad entonces tiene que ver con procesos preventivos que se organizan para ir delante de lo que es la intencionalidad de generar hechos que afecten a otros desde una ideología, desde una teología, existe en el mundo entero, teologías dedicadas en el Islam, por ejemplo, a lo que es el bioterrorismo, y en otras ondas se da, recordemos lo que ocurrió en Reino Unido entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, que terminó en realidad que Irlanda del Sur se separó completamente del Reino Unido. Entonces, eso es consecuencia del terrorismo y el bioterrorismo. Recordemos algunos casos que se han dado en Japón con el gas sarín, y todo esto en un momento murieron más de 10.000 personas en Japón, en un líder religioso que tomó la determinación de, en el metro de Japón, de Tokio, que es una cosa que ha estado allá, yo tuve información como epidemiólogo, el hospital de Tokio, y conozco Japón a través de lo que es el proceso de Semadoja y la ciudad sanitaria. Japón es una nación sumamente interesante, es un reino, hay un emperador, y las personas en el metro, Cándida y Manuel, no se tocan, van pegados y no se tocan, porque allá eso es una situación, el que se pega de otro es considerado una ofensa sexual, que va con pena de muerte y con pérdida de miembros viriles y eso, o sea que allá la violación, sepa lo desaprensivo, como dice el director de la policía, allá se toma medidas contra la mujer para saludar a las magnolias de acero que corresponde a ese elenco de la población femenina. Ok, en ese mismo tenor, ¿qué necesita saber la población dominicana en ese sentido? Muy bien, bueno, que tenemos un presidente que está alante de lo que son los procesos de seguridad del pueblo. Hoy mismo hay una reunión con lo que es las organizaciones de inteligencia y contrainteligencia que tienen que ver con la seguridad y la prevención del terrorismo y la inseguridad a nivel nacional y a nivel internacional, que es lo que le preocupa a ustedes, en el sentido de violar las fronteras, llevando residuos que pueden ser perjudiciales o explosivos que pueden ser mutilantes, traumáticos. ¿Existe aquí suficientes reglamentaciones para el cuidado de la frontera, el cuidado de los aeropuertos y puertos? Es muy buena pregunta, Manuel. Es buena pregunta porque eso tiene que ver con un elemento sumamente importante, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que viene de la Organización Mundial de la Salud y es el que regula cómo lo que acaba de ocurrir, la regulación de pandemias, endemias y epidemias. Ahí está todo establecido en ese reglamento y es con el que actuamos. El presidente es la persona que tiene que ver directamente, y el ministro de Salud, en lo que es esa intervención de la Asamblea Mundial de Salud Pública. Entonces ahí se determinan cambios en ese reglamento y en ese reglamento se establece lo que son las fronteras físicas. Tenemos una sola, que es
la de Haití, la República de Haití, la República Dominicana, la costera, que tiene que ver entonces con la condición de la Armada como la que como misión protege las fronteras navales. Entonces tenemos la Fuerza Aérea, que tiene que ver con el espacio y el cielo del territorio nacional. Entonces ahí se define el elemento de seguridad, cómo se analiza en esa situación, cómo interrogar a una persona que tenga un perfil sospechoso. Entonces vamos adelantando en ese sentido, Cándida. Ok, y en relación a la clase médica, ¿qué recomienda usted para la clase médica a propósito del tema hoy en día aquí en este espacio? Bueno, la clase médica está organizada. Precisamente yo soy el secretario general de la Sociedad Dominicana de Médicos Salubristas y Epidemiólogos, filial del Colegio Médico Dominicano y coordinador de la Comisión Nacional de Políticas Públicas Saludables del Colegio Médico Dominicano. Entonces ahí siempre estamos un paso adelante, ahora con nuestro jefe y presidente, el doctor Senencaba, quien nos preside en el parte de lo gremial, porque vengo formado desde la iglesia, desde el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical. Entonces tú mencionabas a Toñito ahorita, a Toñito Abreu, que le gusta cerrar fábricas. Nos formamos ahí, Gabriel del Río, Julio Castro. Yo cursaba en Loyola lo que era entre la primaria e intermedia. Y los curas jesuitas vieron en mí un pichón que podía actuar en esos medios y me mezclaron con Gabriel del Río, Toñito Abreu y todo eso, porque la Iglesia Católica, en lo que es la concentración de los padres jesuitas, acogieron lo que fue la Rerum Novarum y la 40º Agnum, encíclicas que tenían que ver con la seguridad del campo, eso que te preocupa a ti, la seguridad alimentaria, y lo que es el proceso de seguridad sindical. Entonces formaron todas las centrales que pueda haber, por eso Toñito ahorita lo va a jalar el rabo. Todas las centrales sindicales que tienen que ver con la lucha agraria, la lucha sindical, la lucha en obrera, nacen en la Iglesia Católica. Yo fui el coordinador de la Juventud Acción Católica, la Juventud Acción Obrera Católica y la Juventud Estudiantil Católica. En ese tiempo nos decían que éramos comunistas. Estaba Camilo Torres, estaba don Gel del Cámara, en Brasil, en Recife, y entonces había un movimiento que fue dando pie a lo que era la teología de la liberación con Leonardo Boff, que decía, bueno, palabra y pan. Eso que veníamos hablando, tú que eres nutrióloga. Sí. Entonces se decía, bueno, vamos a darle la palabra del Evangelio, pero también junto con la palabra vamos a darle pan, porque el Señor cuando dijo, siéntamelo ahí a todito, y repartió, y dijo, bueno, repartan el pan y el pescado, óyeme, 12 canastas, por cada... Ahí comienza el proceso de administración de la iglesia, 12 canastas sobran. ¿Por qué 12 canastas? Porque habían 12 discípulos, apóstoles. Doctor, nosotros estamos un poco no preocupados, sino adelantándonos un poquito a los tiempos. Usted sabe que hay un problema entre Haití, República Dominicana, invasiones que han hecho Haití, pero hay un tema que usted lo trató rápido, pero quisiera retomarlo nuevamente, que es el Islam. El Islam que se está ampliando de manera rápida en Haití. Creo que hay como 25 o más iglesias, pero el Islam tiene un área que es de fundamentalismo. Es fundamentalismo. Fundamentalismo que es muy delicado, y hay haitianos que tienen una aprensión, no todos, son siempre muy pocos, pero de manera natural, sí, una aprensión contra la República Dominicana, y ahí tenemos las presas y tenemos muchos productos agrícolas que manejan los haitianos. Pero ¿qué usted le recomendaría a las autoridades con el tema, por ejemplo,
del agua, el manejo del agua. Bueno, precisamente estamos haciendo un trabajo de prevención de los traumatismos que se presentan en la República de Haití. Todos saben que pertenezco a lo que es la Comisión Migrante, junto con el padre Julín, o sea, con Julio Antonio Vargas Félix. Entonces, él en cierta forma me coordina y yo y él en la parte de la conferencia del episcopado actuamos a través de la conferencia del episcopado haitiano en la persona del monseñor, su eminencia, el monseñor Launec Satubo, presidente de la conferencia del episcopado haitiano, que recientemente sesionamos aquí en la conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe. Oye, que del 20 al 25 estuvimos reunidos ahí y allí se ventilaban lo que eran los procesos psicológicos, y por eso te envié esa situación que se presenta en la lucha con la banda, con el Alto Bel-Air y el Bajo Bel-Air, en una iglesia escuela de Santa Ana. Entonces, me gustaría que si lo tenemos disponible, que pudiéramos pasarlo, para que vea cuál es la situación traumática de esos niños, que con esas balaceras reciben una situación de terror, pero además, al salir, tienen que ir pisando cadáveres. Entonces, eso les genera a ellos una situación de alarma y no pueden integrar. Ampliemos, por ejemplo, eso. Y el sonido, por favor. Después de un trauma así, no es cualquiera que queda con juicio suficiente. Entonces, a través de los salesianos, con seminaristas haitianos, se está haciendo un trabajo del manejo del duelo con esos niños y esas niñas. Entonces, estamos al frente de esos elementos. Ahí prevenimos eso que tú dices, que se vayan enfocando hacia el terrorismo y que vayan integrándose a grupos fundamentalistas. Los fundamentalistas dicen nosotros y nadie más. El que no dice Alá no es de nosotros. El que no dice Alá es extraño. El que no dice Alá es el enemigo del Islam. Y entonces ahí viene, lo que ahí es que vienen los problemas. Ahí es que viene, con el Islam ahí que viene el problema. Okay. Entonces se da la situación con el judaísmo y se da la situación con el cristianismo y dice, bueno, pues si ustedes nos van a matar, vamos a matarnos todos aquí. Eso allá en Jerusalén, donde en un solo territorio una situación, se da una situación tan lamentable que hay tres fe de un mismo origen, monoteísmo, pero sin embargo, fíjate cómo se da, no se reconcilian de ninguna manera. Brevemente, porque ya el tiempo, tenemos el tiempo arriba. Sí, entonces al doctor, con relación al tema de hoy, entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones para la población general que nos está mirando en este momento? Bueno, en sí, es bueno, no pertenecen al orden de la población en sí. Tenemos que separar esa situación que se da. Pertenece al Reglamento Sanitario Internacional, al Presidente de la República, al Ministro de Salud Pública, frente a la Asamblea Internacional de Salud Pública. A eso es lo que compete. La población, entonces, lo que tiene que hacer es confiar en nosotros, confiar en el presidente, que no escatima esfuerzo. Hoy mismo está reunido con el Gabinete de Inteligencia, que tiene que ver con el control del terrorismo. Entonces, confiar que las autoridades hacen un trabajo sumamente organizado para mantener la seguridad nacional en cuanto a lo que fuera tóxico, gases tóxicos, eso que ocurre en otros países, aquí no tenemos esa historia. Envenenamiento. No. Bueno, tuvimos los islanes estos que vinieron y en gestiones anteriores se localizaron a través de narcos, ¿tú te recuerdas? Sí, porque hay iraníes que han venido aquí. Mire, estos temas son tan amplios, nosotros lo vamos a invitar nuevamente a que comparta con nosotros en otra ocasión y le agradecemos infinitamente la disposición de su tiempo para compartir con algunas informaciones aquí, ¿verdad, querido hermano? Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, doctora Cándida Romero Vargas. Gracias, y a ustedes, amigos televidentes, no se muevan de ahí, porque en breve tendremos aquí a Digna Paulino y la sección
de MIPYMES emprendedoras. Adelante, director.